Proesmin es una empresa que está dedicada justamente a desarrollar actividades de consultoría, asesoría y capacitación, proyectos de desarrollo. Leopoldo, gracias por estar esta tarde nuevamente acá en RCR y un poco para explorar, para proyectar las potencialidades que tiene la región Puno. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué dice tu data? Porque al final tenemos que decir que Proesmin es una de las instituciones que cuenta, creo sin lugar a dudas, con la mejor data en cuanto a proyectos de inversión, en cuanto incluso a zonificación, a número de habitantes, potencialidades, en realidad. Las diferentes cuencas del país. Así es, ya ha avanzado tanto que incluso uno entra a Proesmin, quiere ubicar información sobre determinada comunidad, la encuentra. A ver, cuéntanos, por favor, Leopoldo. Sí, bueno, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el cherry corto de Proesmin. Pero vale porque en realidad cuentan ustedes con todo ello, ¿no? Sí, Proesmin en los últimos 18 años desarrolló este sistema de información que permite tener los elementos de juicio para determinar qué potencialidades y qué vocación territorial tiene cada sitio del Perú. Hemos completado todo el país de estudiarlo al detalle. Son más de 500 proyectos hechos a lo largo de todo el país. Y hoy día vamos a conversar sobre Puno, que Puno es una cosa muy interesante. La semana pasada yo les comentaba algo, pero ahora ya he traído un poquito más de información y podemos hablar de toda esta potencialidad de este departamento tan importante del Perú. ¿Qué tenemos en Puno, para empezar? Primero, vamos a ubicarnos geopolíticamente. Ajá. Puno es un departamento que nos permitiría unirnos a Chile, Bolivia y Brasil. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nos une a 3 países. No es que sean colindantes exactamente con Brasil y con Chile, pero al colgarnos de la interoceánica ya estaríamos en Brasil pasando por Madre de Dios. Claro. Y al colgarnos de Arequipa o Tacna ya estamos llegando a Chile con la carretera Arica. Y bueno, natural es la unión de Puno con Bolivia, ¿no? Entonces hay que verlo primero geopolíticamente y estratégicamente. ¿Qué quiere decir? Cuando eso esté armado y diseñado, la infraestructura hecha, ¿qué va a pasar en ese momento? De que vamos a poder tener unido el Pacífico con el Atlántico. ¿Qué nos puede dar Puno? Puno tiene una enorme potencialidad. Primero, Puno es 70% sierra. Sierra que va de los 3.500 metros a los 5.500 metros. Y 30% selva, que baja hasta los 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a veces pensamos en Puno solo como un concepto como el altiplano, y no vemos el 30% de su territorio que está hacia la zona oriental, que es muy interesante para desarrollarse, al igual que el altiplano. Entonces, en este contexto en el cual vive Puno, Puno tiene cosas que no tiene el resto de regiones del Perú. Por ejemplo, tiene un potencial para desarrollar hidroeléctricas y energía solar de casi 5.000 megavatios. O sea, ¿qué significa 5.000 megavatios? Significa que podemos exportar casi el 60% de esa energía a nuestros vecinos que están urgidos de ella. Prácticamente el consumo que tiene el país actualmente en energía. Este es el potencial que tiene listo entre su proyecto más grande, Inambari, el famoso Sangabán, el famoso Esperanza, y casi 900 megas de celdas fotovoltaicas, porque es el segundo sitio con mayor radiación solar de toda América. Si bien es cierto, eso hace que la gente comience a tener cuidado con respecto a su salud, con respecto al sol, pero hay que desarrollar esa potencialidad. Hay que encontrar el lado positivo. Encontrarle el lado positivo. Otro elemento importantísimo es la cantidad del altiplano, los pastos naturales que tiene Puno. ¿En qué zona se ubican básicamente esos pastos altiplano? Eso está específicamente en las provincias de Azángaro, Melgar, Huancané, Lampa, San Román, el mismo Puno. Es zona donde actualmente desarrollan una alta producción de crianza de camélidos, ¿no? Camélidos también y ganado. Es que los 2 puntos son los importantes. ¿Ya? Los camélidos, los alpaqueros, ¿ya? Y todo lo que es el ganado. Ganadería. Ahí hay casi 3.5 millones de hectáreas
listas para ponerse en desarrollo entre camélidos y entre ganado Y vacuno. de esos 3,5 millones, ¿cuántas están desarrolladas en este momento? En este momento se están aprovechando aproximadamente 450.000. O sea, nada. O sea, Estamos hablando del 10% más. o sea, para que lo Casi, veas, 12%. para que lo veas en números, podemos pasar de 7 millones de cabezas a 30 millones de cabezas. Si es que se desarrolla el potencial. Si es que se desarrolla ¿Qué el potencial. se necesita para eso? Como siempre hemos conversado, el eje transversal que une a todo el desarrollo en el Perú, los dos que te he hecho saber y que te voy a contar algunos otros más, tienen que ver con el recurso hídrico. Y Puno tiene el recurso hídrico. Puno tiene una ventaja única en el país, que es dueño de una cuenca hidrográfica propia, que es la cuenca hidrográfica del Titicaca. Quiere decir que desembocan gran cantidad de ríos hacia el Titicaca. Y eso te da un manejo, así como ahí existe la cuenca No de la, depende de otras cuencas, de otros desarrollos en otras regiones, ¿no? depende, Ellos solitos. tienen una cuenca hidrográfica que le permitirá desarrollar, ¿no? Entonces, tú ves que discurre hacia la selva agua en abundancia, que van hacia las cuencas del Atlántico, y lo que discurre el altiplano se queda en Puno porque va a la cuenca del Titicaca. Claro. Entonces, eso es muy interesante. Seguramente O muy sea, poca. tiene una reserva de agua natural que no está siendo utilizada. No de la forma como debería debería ser. hacerse, ¿no? Entonces, ¿Cómo debería ser esa forma? como siempre hemos conversado, primero el agua para las personas, el agua para el ser humano. Ajá. Hay un proyecto hoy día que hay que destrabar, pues la palabra está de moda. Claro. Hay un proyecto hoy día del gobierno regional con una empresa privada para trabajar el tratamiento de toda la zona de Puno y la zona de San Román, que es la zona de Juliaca, que es de las zonas más importantes del departamento, ¿no? Esto hay que expandirlo hacia la zona selva y hacia la zona intermedia, y hay que hacer toda una red de servicios de agua y desagüe en Puno para toda la región, ¿no? Se ha medido, hemos identificado la inversión que hay que hacer en eso, y más o menos entre público y privado estamos hablando de $600 millones. No nos asustemos con los números, porque cuando ustedes vean Claro. lo que se puede conseguir con eso, seguramente ¿Qué podemos a estar. conseguir con esa inversión? No, ahora, quiero sumarle 2 ingredientes más a los que les venía diciendo. Puno tiene, después de Cusco, el turismo más atractivo del Perú. Es un turismo vivencial, histórico, cultural, ecológico, de aventura y de folclore. Casi idéntico a lo que tiene Cusco, excepto que Cusco tiene pues Machu O sea, Picchu. el visitante que va a Cusco, por lo general, Debería en un 80% decantar en Puno, porque tiene estos 4 elementos, tiene 150 sitios de atracción, y el lago Titicaca por sí solo es un centro de atracción maravilloso. Los que hemos tenido oportunidad de conocer estos hoteles que están en medio del lago, Sí. que son geniales, Claro. y que el turismo vivencial, que uno sale, hace su pesca de su trucha y se alimenta de eso, etc., etc. Ese es un elemento del turismo que hay que potenciar en Puno. ¿Qué significa potenciar hoteles, potenciar desarrollo, potenciar hacer carreteras? Eso es importantísimo. Entonces, imagínate, de nuevo, vamos a la parte inicial de la conversación. Ese turismo asociado a este eje que une 3 países y une 5 departamentos del Perú, Puno se puede convertir en el centro de atracción de la gente que viene de Brasil, de Chile, de Bolivia y hasta de Argentina, porque ya está conectado. ahí volvemos, el tema de la mirada geopolítica, ¿no? La importancia que radica. Y la vocación territorial. ¿Qué más se suma ahí? A ver, otro par de cosas sumamente importantes. Primero, el tema de agro en Puno. Así es. Entonces, como Puno, como en el primer momento conversábamos sobre los pisos altitudinales de Puno, que van de los 200 metros a los 5.500 metros, tenemos pues los pisos altitudinales para toda la gama de productos agrícolas, ¿no? Que van desde los que se siembran en selva, piña, cacao, café, etcétera, hasta legumbres, papas en la zona alta, ¿no? Entonces tenemos ahí pero este recurso agrícola no ha sido explotado de la mejor manera en Puno. Necesitamos,
pasar a más o menos unas 700.000 hectáreas sembradas en los próximos 5 años, ¿no? Y para eso, de nuevo, el canal receptor es el tema agropecuario y todo el tema de represas, de canalización y de riego optimizado, porque desperdiciamos mucha agua en regar por gravedad. Entonces necesitamos tener un modelo de desarrollo de riego tecnificado. ¿Por qué? Porque el agua en el Perú es estacional, pues, como lo hemos comentado siempre. Y hay meses en donde nos falta el recurso y hay meses que nos sobra el recurso en abundancia. Entonces ahí hay que hacer un trabajo y eso es un elemento importantísimo que dejaría pues unas rentas maravillosas al país. Solo para irlo comparando, en Puno podemos tener la variedad de productos como Junín, con departamentos más ricos hablando en el tema agrícola. Ahora, hay otro tema importantísimo que es la seguridad alimentaria. Yeah. Y para eso hemos estudiado las zonas más pobres de Puno. Puno se divide 50% urbano, 50% rural. Y de los cuales la mayor pobreza está en el ámbito rural y es casi el 40% de la población que está en pobreza o extrema pobreza. Entonces ahí hay que incidir con la seguridad alimentaria, pero desde un punto de vista productivo. Yo creo que ya el país tiene que comenzar a dar los primeros pasos a dejar de ser asistencialista a hacer desarrollo productivo. Y para eso tenemos el programa con muy buenos resultados a nivel nacional, que es Sierra Productiva, que creo que hay que llevarlo a cabo masivamente en Puno y llegar a unas 300.000 personas de apoyo directo en los próximos 5 años, ¿no? Eso es en el tema agro. Entonces ya estás uniendo los grandes productos, las cadenas productivas importantes con los ejes viales integrados al desarrollo productivo de familia productiva con el programa Sierra Productiva, y eso hay que asociarlo con el tema forestal. Puno tiene una vocación forestal muy importante que ha sido poco analizada. Tenemos casi 1.5 millones de hectáreas listas para desarrollo forestal. Imagínense, todo Chile tiene 5 millones de hectáreas de desarrollo forestal. Puno tiene 1.5, o sea, la tercera parte. Claro. Chile exporta 6.000 millones en madera. Solo a la escala. Y madera certificada. Y madera certificada. No, todo lo que se hace de ahora en adelante, como se está planteando, tiene que tener trazabilidad y tiene que tener su certificación. Ya CERFOR, ya está la ley promulgada y hay que ir para adelante en ese tema. Eso no podemos descuidarlo. Eso va a ser nuestro sello de calidad futuro. Entonces, ahora, ya para cerrar todo este paquete de inversiones, que luego les voy a dar los números, tiene la minería. Y en la minería hay que ver el tema de informalidad como una oportunidad. Como ustedes saben, casi el 60% de la informalidad del oro está entre Puno y Madre de Dios. Y la informalidad de Puno es básicamente los placeres y las minas de vetas en las zonas altas de Rinconada. ¿Y de dónde se formaron todos estos placeres, o sea, estos oro en río? Ha sido llevado de esas zonas altas. El agua discurre sobre el agua de las vetas de las zonas altas y lo lleva. Imagínense la zona tan rica de Puno. O sea, la formación del oro ha sido en la zona de Rinconada. Todo ese oro que tienes en la selva, porque por miles de años ha sido trasladado a los ríos. Entonces en los meandros es donde se trabaja de manera informal. Todo ese residuo que ha quedado del trabajo informal puede ahora, con la tecnología actual, ser procesado y permitiría, uno, limpiar los suelos y permitiría tener un beneficio económico. O sea, hay forma de sacar todavía parte de esas costras de oro con mercurio que están a lo largo de los ríos, que le llaman las famosas arenas negras, de una manera técnica y económica. Y limpiar eso, y ecológica. Y ecológica. Entonces, junta todas estas variables que hemos hablado, y Puno tiene para los próximos 5 años unos 18.000 millones de dólares de inversión, haciendo estos paquetes. Y esto no tiene por qué hacerlo, el Estado tiene que hacer solo los modelos.
Los marcos. Los marcos. De promoción. Tanto el gobierno central como el gobierno regional tienen que hacer los marcos de estos acompañar en la promoción. A invertir en sierra productiva para pasar del asistencialismo. Gastamos 7.000, 8.000 millones de soles año en asistencialismo. Tenemos que hacer desarrollo social, desarrollo productivo en vez de asistencialismo. Tenemos que ir poco a poco cambiando. Y Puno es un ejemplo tangible de que esto se puede hacer. Entonces, como les decía, 18.000 millones que dejan todos estos proyectos, si los ponemos en modalidad PP, inversiones IPs, inversiones privadas, si los ponemos en obra contra impuestos, todo este paquete dejaría... Todas las modalidades. Si tú lo pones en un flujo de caja, te deja rentabilidades con una tasa interna de retorno del 30%. Es de las más altas que puedes encontrar en cualquier proyecto del mundo. ¿Y por qué no hemos hecho eso hasta ahora? No, bueno, quiero sumar, ¿ya? Te podría remontar a 20 gobiernos, claro. Hermano, de lo que no se hizo. Pero cambiemos un poco nuestra mirada, vamos a sumar. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. Compromiso, gobierno central y gobierno regional de Puno y provinciales y distritales de Puno. Acá está la oportunidad. Ponemos el modelo marco para ser presentado. Vamos a presentar parte de este modelo la próxima semana en Sao Paulo en una invitación de la Embajada de Perú en Brasil a todos los inversionistas de Sudamérica. Interesante, porque en realidad, o sea, van a ir a hacer una especie de un roadshow ahí. Vamos a decirle, ¿sabe qué? Acá, señores, aquí hay para invertir. O sea, se llama... Y aquí hay para cosechar. Y lo que estamos presentando se llama Perú Paraíso de Oportunidades. Y en realidad es un paraíso de oportunidades. Bien, Leopoldo, te invito a que te coloques los audífonos porque vamos a entrar en comunicación justamente con el sociólogo Julio Condori Cerdán. Él también es analista político, colaborador permanente de Enlace Regional Sur, y para pedirle en primer lugar una primera apreciación y una parte final seguramente alguna interrogante que tiene que plantearte justamente frente a los temas que estás planteando este mediodía en esta propuesta de oportunidades que presenta la región Puno, o también llamemos vitrina de oportunidades para Puno. Julio, buenas tardes, gusto de saludarte. Un saludo cordial a todos ustedes. En realidad creo que hay que felicitar al director ejecutivo de PROIN, a Leopoldo Monzón, porque ha analizado objetivamente las potencialidades de la región de Puno. Pero me gustaría comentar tres aspectos brevemente. Es cierto que el departamento de Puno tiene recursos hídricos, si se quiere, en cantidades, en temporadas de precipitaciones pluviales que no son aprovechadas, pero hay un deterioro de la calidad del recurso hídrico. Es por los pasivos ambientales mineros, y también hay una contaminación natural porque es de naturaleza volcánica, ¿no? Ahora afecta también la geoquímica de las cuencas hidrográficas. Las aguas residuales sin tratamiento, recién en Puno se está planteando la construcción de 10 plantas de tratamiento. Los residuos sólidos que se arrojan a los ríos, se arrojan al lago Titicaca, eso en sí está deteriorando el recurso hídrico. En segundo lugar, me gustaría comentar sobre lo siguiente. Nos ha manifestado él de que Puno tendría la posibilidad de sembrar 700.000 hectáreas, o sea, en perspectiva. Pero eso creo que no sucede ni va a suceder por lo siguiente. Puno tiene una población de 1.450.000, ya está queriendo bordear, ¿cierto? O sea, hay explosión demográfica, pero no hay prácticamente aumento de producción en la agricultura, por ejemplo. No hay crecimiento de la frontera agrícola. Entonces, ese es un problema serio. Por ejemplo, se han abandonado los andenes que otrora nuestros antepasados hicieron, por ejemplo, en los cerros, ¿no? Que no se aprovechan, han sido definitivamente abandonados, y aquí tiene que ver mucho el asistencialismo y la distribución de alimentos. Tercer comentario que quisiéramos hacer es lo siguiente. Él ha manifestado la minería informal como una oportunidad. Es cierto que es una oportunidad, pero para algunas personas. Pero recordemos que al utilizar el mercurio, ellos son los que contaminan justamente las cuencas del río Ramis y Suches, que desembocan
al lago Titicaca. El lago Titicaca hoy, que es una maravilla natural, es a cada segundo, o sea, en forma permanente es contaminado, ¿no? Y luego de esto yo quisiera alcanzarle dos inquietudes, dos preguntas. En primer lugar, el sector agropecuario es el que concentra la población económicamente activa en forma mayoritaria. La inquietud es si la actividad minera puede convivir con sector básico de la economía como es el sector agrario. 1. 2. La región Puno, ¿qué condiciones tiene para usted para lograr desarrollar la agroindustria? Habida cuenta que tiene una población ganadera de diferentes especies, tiene una agricultura, aunque de riesgo, pero también tiene selva, como usted bien ha precisado, pero significativo. Desarrolla la acuicultura, entre otros, ¿no? Esas son nuestras inquietudes y muchas gracias por permitirme esta participación. Gracias, Te Julio. pedimos, Julio, que te mantengas en línea para... Vamos a escuchar al señor Monzón y ahí finalmente, en los minutos que nos quedan, intercambiar algunas opiniones, que de eso se trata, para esclarecer todo este asunto. Y enhorabuena, entonces, tu intervención, porque nos va a permitir también conocer en profundidad, entonces, las inquietudes que tienes. Leopoldo, sí. Bien. Estoy tomando como 5 preguntas, ¿ya? Y voy a contestarla una por una. Y la primera es sobre la calidad del recurso hídrico. Cierto, la calidad del recurso hídrico, especialmente que llega a la población, tiene altos contenidos de arsénico, como en los diferentes departamentos del sur del Perú. Hay que hacer un tratamiento del agua de manera especial y hay que trabajar con tecnología moderna para atacar ese arsénico. Hay la forma de hacerlo y los costos no son nada del otro mundo y hay que implementar un sistema de tratamiento óptimo. Segundo, es cierto, la población de Puno es casi 1,5 millones de personas y cuando estamos hablando de 700.000 hectáreas, estamos diciendo ese es el potencial, la vocación territorial del suelo. El que se pueda llegar a estos niveles de explotación depende de tener a la población entrenada para hacer esto. Y entonces esto amarra lo que hablábamos de no tener asistencialismo. Entonces la gente yo le doy toda la razón, la gente se está acostumbrando a recibir un stipendio por pensión 65 y está abandonando una fuente de empleo importante que es el territorio puneño. Entonces ahí yo creo que hay que dar una mirada diferente a las cosas. Luego, en el tema de la minería con respecto al uso del mercurio. El mercurio se debe eliminar al 100% su uso. Bueno, creo que ya hay una norma que lo elimina de todo exactamente, o sea, cuando hablamos de tomar nuestro como una oportunidad, es al contrario. Es agarrar el mercurio que ha sido arrojado con el oro por décadas y separar el oro del mercurio, depositarlo, estabilizar el mercurio, separar el oro, tomar el beneficio económico de tal y reforestar toda esa zona que ha sido deforestada por el uso indiscriminado de este elemento, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos, no usar más mercurio. Y hay que eliminar, hay que pasar solo a la gravimetría, ya no se debería usar 0 mercurio, ¿no? Luego vienen las 2 siguientes preguntas. Si se puede convivir la minería con la agricultura, yo estoy seguro que sí. Nosotros hace 3 años hicimos un parque ecológico en Arequipa, en la zona de Cobo Hunter, y hicimos operación minera conjuntamente con agricultura en el mismo sitio y tratamiento de agua en el mismo sitio, que usábamos microorganismos que atacaban los relaves y los estabilizábamos en un periodo de tiempo entre 6 y 8 meses. Lo demostramos técnicamente y esto se puede hacer y hay que llevarlo a Puno y a su realidad. Y la última pregunta es si se puede hacer agroindustria. Claro que sí. Depende de también desarrollar el potencial agrícola de la región y todo este tema en la zona baja de frutas. Pero ¿qué va a llevar? ¿Cuál es la clave de la agroindustria? Hacer este eje que une 3 países y los 5 departamentos vecinos. O sea, hacer toda esta infraestructura de carreteras que están previstos en los 18.000 millones de dólares. Julio, escuchaste lo que dijo Leopoldo Monzón. ¿Cuál es tu apreciación?
Bueno, yo creo que se ha aclarado muy bien algunos aspectos. Es cierto de que de las 700.000 hectáreas indicadas, o sea, es la potencialidad, eso es posible, pero lamentablemente no está sucediendo. Hay una migración permanente del campo, o sea, del medio rural a las ciudades. El ejemplo claro es de que como Juliaca ha aumentado tremendamente su población, y esa gente es del medio rural, de los distritos, etcétera, ¿cierto? O sea, la migración ha hecho que se abandone en gran parte la agricultura de pan llevar, la agricultura que estaría dentro de la seguridad alimentaria, que alimenta a la ciudad, o sea, el medio urbano. Eso es importantísimo señalar. Ahora, yo creo que ya se ha aclarado, y me parece importante, se debe eliminar el uso del mercurio al 100%. Hoy hay tecnologías ya modernas y no son tan carísimas. Entonces, yo creo que es importante lo que ha señalado el señor Monzón, y bueno, creo que también ha aclarado de que la agroindustria es posible, el sector agropecuario o agrario puede convivir con la minería. Simplemente sería bueno de que se aclare. Existe mucha gente que tiene una vocación, vamos a decir una vocación de repente agraria, pero también hay mucha gente de una posición eminentemente antiminera, pero sin embargo se beneficia del canon minero, quiere más regalías, quieren más presupuesto para los municipios, pero definitivamente no acepta la idea de la producción minera, que nosotros lo vemos como cualquier otra actividad, pero con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social, respetando los derechos humanos y por supuesto con consulta, con consentimiento, con consulta previa a la población. Yo creo que son estos aspectos importantísimos que se está tocando, y vuelvo a reiterar mi felicitación y sostengo de que se ha aclarado los aspectos que nosotros habíamos planteado como inquietud. Bien, Julio, un abrazo a la distancia y gracias por esta participación. Leopoldo, nos quedan un par de minutos para tus conclusiones finales, por favor. Sí, bueno, conclusión, el departamento de Puno es, yo creo que a la par de los 24 departamentos del país, a pesar de que es considerado uno de los más pobres, es uno de los que tiene mayor potencial de desarrollo para los próximos años. Yo creo que es el momento que el gobierno central con las autoridades elegidas en la región se pongan de acuerdo y vean una perspectiva de Puno hacia el futuro. Yo creo que en este momento, con los mecanismos que tenemos, que hemos mencionado, de inversiones privadas, asociaciones público-privadas, el tema de obra contra impuestos, creo que podemos darle el empujón que necesitamos. Y no es, hemos hablado seguramente de números muy altos, pero lo que yo creo es que hay que darle un empujón primero, de tener esto decantado en un proyecto de ingeniería bien hecho, y que no tiene por qué ser tan oneroso y que hay que comenzarlo ya, ¿no? Claro, lo importante es iniciar, y lo importante es que esto se convierta en una política que abarque y que tenga lo suficiente claridad para que no se trunque, ¿no? Y entonces tendremos que otra vez estar hablando de destrabar las cosas, sino que tenga la continuidad suficiente y que la propia comunidad abracen estos proyectos para que cuando elijan nuevas autoridades también le exijan continuar con estas políticas